Cuántas lunas que se van y nosotros esperando. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva clase del curso de Seguridad e Higiene del Centro de Formación Profesional 7129. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema que encaramos la semana pasada, que es elementos de protección personal. Esta vez en esta clase vamos a ver un poco más a fondo, detalladamente, cada elemento de protección personal, sus características principales o generales, y también lo que vamos a ver son cuándo debemos cambiarlo, cuándo se recomienda cambiarlo a los mismos. Y por último, vamos a ver un video en el cual vamos a observar por qué es importante utilizar los elementos de protección personal. En la clasificación tenemos el primer elemento, que es el casco. El casco debe utilizarse en todo momento donde existan riesgos de caída de objetos, golpes, riesgo eléctrico, insolación, también la radiación solar. Tenemos que utilizar el casco, y también cuando aparezcan en cartelería que nos indiquen la obligación de su uso. Está totalmente prohibido lo que es romper, agujerear, modificar los cascos que ya vienen certificados, y se debe utilizarlo de forma correcta y de forma tal de que el arnés, la parte de acá de adentro, esté en contacto con nuestra cabeza. Sería la forma correcta e ideal de usar un casco. Y después, en el caso de que las condiciones climáticas lo ameriten, y cuando las condiciones climáticas lo ameriten, se debe utilizar mentonera para evitar que el casco se nos caiga. La siguiente clasificación que tenemos es la siguiente, es la de los protectores auditivos. Bueno, en este caso tengo uno de copa, pero también existen los protectores endourales y los de espuma expansibles, como pueden observar. Los mismos deben ser utilizados cuando el nivel sonoro continuo del ambiente del espacio laboral supere los 80 decibeles al estar expuesto las 8 horas, o según corresponda o como lo establezca la ley, el decreto 351, según la exposición y el trabajo que se realice. O también se lo debe utilizar cuando tenemos un ruido constante en nuestro ambiente laboral. Bueno, acá está la clasificación. Estos son los distintos elementos de protección personal en cuanto a los protectores auditivos. Bueno, la siguiente clasificación que tenemos es de los guantes. En este caso se deben utilizar los guantes, pueden venir guantes, mitones, mangas para la protección de la persona, y se deben utilizar de acuerdo al riesgo que exista. En el caso que necesitamos una protección para riesgos mecánicos, lo más recomendable es utilizar guantes de baqueta, como el que les mostré en la clase pasada. Es lo más recomendable. Luego, biológico o riesgo que sustancias que en contacto con la piel pueden generar quemaduras, alergias y demás, es recomendable utilizar este tipo de guantes de látex. Y por último, para trabajos livianos, riesgos de trabajo liviano, podemos utilizar estos guantes, tipo de guantes, son los tejidos moteados. Tenemos que utilizar el elemento de protección personal, en este caso el guante, acorde a la tarea que se va a realizar. En el caso de cuando tengamos que trabajar cerca de una máquina, es importante evitar los puntos de pellizcos de las mismas. Ya lo vimos en el capítulo de riesgo mecánico. Es importante evitar los puntos de atrapamiento, ya sea con los guantes o con la ropa. Bueno, la siguiente clasificación son los botines de la protección de pies, en este caso botines de seguridad. Se deben utilizar los botines de seguridad cuando también existan riesgos, pueden ser mecánicos, caída de objetos, proyección de objetos, también cuando
tengamos que entrar a un ambiente laboral resbaloso también, con riesgo eléctrico también. En el mercado hay una gran cantidad de botines de seguridad. Tenemos botines, borcegos, zapatos también que son de seguridad. Tenemos una gran variedad de elementos de protección personal para los pies. Es importante que se utilicen de acuerdo al riesgo que vamos a tener. En el caso, como le dije recién, que tengamos un ambiente laboral, un espacio de trabajo muy resbaloso o que constantemente esté el suelo húmedo, se recomienda la utilización de botas de goma para ese tipo de trabajo, que nos ayudarían a nosotros a nos evitaríamos que en las caídas y los tropiezos, los resbalones, y evitarían también que al ser botas un poco más altas, que nuestra ropa o que el agua, la humedad pueda ingresar a nuestro. La siguiente clasificación, bueno, son los elementos anticaída. En este caso tenemos, se debe utilizar un arnés de seguridad o un elemento anticaída cuando se supere el 1,80 m del nivel de trabajo. Es decir, estamos a 1,80 m del nivel del piso, ya sí o sí necesitamos, por ley está establecido que debemos utilizar un arnés con una cola de amarre. Acá la gran diferencia que existe entre las colas de amarre que hay en el mercado es que hay una que es fija y otra que es expansible con amortiguador. La fija se utiliza hasta los 4 metros de altura, es decir, estamos de 1,80 m hasta los 4 metros de altura del nivel del suelo. Debemos utilizar la fija, con la cola de amarre fija, y cuando supere los 4 metros recién podemos utilizar la cola de amarre con el amortiguador. Lo que pasaría es que si estamos a 4 metros, menos de 4 metros, 2 metros de distancia del nivel del suelo, y nos caemos y tenemos una cola de amarre con amortiguador, lo que sucedería es que se accionaría el amortiguador dándonos 1 metro más de distancia y golpearíamos contra el suelo. Y no serviría de nada la protección personal, que sería el arnés con su cola de amarre. Entonces, a partir de los 4 metros tenemos que utilizar una cola de amarre extensible o con amortiguador, y debajo de los 4 metros hasta el 1,80 m se utilizaría una fija. Es importante también siempre amarrarse, ya sea de una línea de vida, sobre la cabeza. Siempre tratar de sobre la cabeza. De igual manera, en otra clase le voy a mostrar cómo es los correctos cálculos se deben llevar a cabo para poder estimar y determinar qué cola de amarre, qué anclaje y dónde se deben anclar. Lo mismo con la línea de vida, cómo debería ser. En esta clase, bueno, no me quiero enfocar mucho en eso, pero como un adelanto, les voy a decir que el punto donde nos debemos anclar debe resistir por lo menos unos 2.300 kilogramos fuerza. Luego en el mercado también tenemos un montón de arneses. Tenemos cinturones únicamente, tenemos arnés completo que viene con pechera, con pechera y piernera. Tenemos los cinturones, que son simplemente que va a nivel de la cintura, son como especie de cinturón. La siguiente clasificación sería la ropa de trabajo, que sería de una tela flexible que permita su fácil limpieza y desinfección, adecuada a las condiciones del puesto de trabajo. Debe ajustarse bien al cuerpo, tiene que ser entallado, tampoco sin generar incomodidad. Es importante. Lo ideal sería que las camisas sean mangas cortas, pero en el caso de que sean mangas largas deben estar debidamente abotonadas para evitar que estén sueltas. Luego también se eliminará o reducirá en lo posible todos los elementos adicionales que puedan generar un riesgo. Por ejemplo,
botones, cierres, bocamanga, bolsillos. Se tratará de evitar sacar de todo, en lo posible, todos esos elementos. Y luego también se prohibirá utilizar elementos que puedan generar un riesgo adicional al ser utilizados. Por ejemplo, las corbatas, los cordones, pulseras, cadenas, collares, anillos, todos elementos que puedan generar algún riesgo adicional. Y en casos especiales, la ropa de trabajo será de tela impermeable, en el caso de que vamos a trabajar en lugares donde es probable que estemos en contacto con sustancias químicas. Impermeable, incombustible y de abrigo resistente. Por ejemplo, en frigoríficos también puede ser. Estamos trabajando ahí, necesitamos un tipo de ropa especial para los trabajos. La siguiente clasificación es la protección ocular, protección de ojos. En este caso, lo que tendríamos es que se deben utilizar estos elementos cuando existen el riesgo de proyección de partículas que pueden ingresar al ojo. Riesgo más que nada. También se utilizan para impedir el contacto eléctrico. Cuando exista riesgo eléctrico, riesgo de arco, también es utilizado. Deben ser cómodas, deben ser de fácil limpieza y reducir lo menos posible el campo visual. En caso de las pantallas que se utilizan para el amolado o para soldar, deben estar libres de estrías, rayaduras, ondulaciones u otros defectos que puedan impedir la visualización. Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, deben ser completamente cerradas y ajustadas al rostro para la proyección contra radiaciones en tareas como trabajos que estén involucrados hornos y fundición. Deben ser además visores oscuros para el filtrado de las radiaciones. También en el caso de la soldadura. Y las lentes para anteojos de protección deben ser resistentes a riesgo, como el riesgo de proyección de partículas, deben ser óptimamente neutras, libres de burbujas, ondulaciones u otros defectos, y las incoloras transmitirán no menos del 89% de las radiaciones incidentes, es decir, también tienen que tener una protección UV, tanto las incoloras como las oscuras. Deben ser de fácil limpieza, reducir lo menos posible el campo visual. En caso de que se utilice la persona unos anteojos recetados, se debe entregar las gafas de seguridad, pero con una graduación acorde a los lentes que utilizan normalmente. Por último, la última clasificación son las protección respiratoria, en este caso los barbijos. Los barbijos deben ser del tipo apropiado al riesgo, como le he dicho en la clase pasada. Tenemos para polvo y para humo de soldadura. Se ajustarán completamente para evitar filtraciones. Se recomienda la utilización de los barbijos. Se limpiarán y se desinfectarán después de su empleo. Eso en el caso de las máscaras semimáscara o máscaras faciales que tiene además una protección respiratoria. Y las partes que están en contacto con la piel deben ser lo menos irritante posible. Eso sería toda la clasificación. Dimos unos detalles más, nos adentramos un poco a lo que es cada elemento de protección personal. Lo que vamos a realizar ahora es contarle un poco sobre cómo son los métodos de cambio o cuándo deberíamos cambiar cada elemento de protección personal. Bueno, volviendo a la primera clasificación, la protección craneana, el mismo se debe cambiar o renovar o reemplazar cuando presente algún golpe fuerte, cuando el elemento presente un notable golpe fuerte. En el caso de la protección ocular, el mismo cuando se encuentre roto, cuando las gafas de seguridad se encuentren rotas o rayadas y que eso impida su visión, se debe cambiar inmediatamente y no seguir trabajando con eso. En cuanto a la protección auditiva, los protectores de copa, en este caso los protectores de copa, como bien están en el casco,
cuando los mismos se encuentren rotos o contaminados. En el caso de las protecciones endurales, los mismos son descartables, son de expendio libre. En el caso de la protección de manos y brazos, que serían los guantes, mitones o mangas, en el caso de que estén rotos, se deben cambiar, o que se hayan contaminado, como por ejemplo con algún hidrocarburo o con alguna sustancia química, y se deben cambiar inmediatamente. En el caso de las protecciones de pies, los botines de seguridad, cuando los mismos se encuentren rotos o se encuentren contaminados. En el caso de la protección integral, que sea ropa, mamelucos y demás, en caso de mamelucos son desechables, cumplen su función y se deben descartar. En el caso de la ropa, cuando se encuentren rotas, contaminadas. En el caso de las protecciones respiratorias, los barbijos descartables son de libre expedición. En el caso de las protecciones, las semimáscaras, deben ser cambiados los filtros. Los filtros mecánicos deben ser cambiados cuando se dificulte la respiración, y los químicos cuando se haya estado expuesto a algún agente químico. Se deben cambiar los filtros. Y en el caso de las protecciones de trabajo en altura, por ejemplo, los arnés, por ejemplo, cuando ya haya cumplido su función, cuando se haya activado, o cuando presenta alguna deformación en los elementos, cuando se encuentre deshilachado, que tenga roto, algún tipo de rotura, o cuando haya estado en contacto con una sustancia química, se deben desechar. Bueno, eso sería la información que quería traer el día de hoy. Ahora me gustaría compartir con ustedes por qué es importante utilizar los elementos de protección personal. Les traigo un video de concientización de utilizar la importancia. But all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. Bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. Take your aim, fire away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. Take your aim, fire away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cabeçudos. But I won't fall. I am titanium. Shoot me down, but I won't fall. I am Gracias titanium. por participar y por estar en nuestra nueva clase del curso de seguridad e higiene.
Como mi nombre es Franco Guzmán y soy maestro de enseñanzas prácticas. Le voy a adjuntar el trabajo, la segunda parte del trabajo práctico número 8 para que lo vayan realizando. Muchas gracias, espero que se sigan cuidando y estamos en contacto.